Bienvenidos a una mirada a nuestra defensa. Hoy nos llevamos nuestra mirada a la comunicación. La comunicación forma parte de todos los órdenes y aspectos de nuestra sociedad. Hay una frase que la define muy bien: si no comunicas, no existes. Para hablar de nuestra comunicación, tanto interna como externa, nos vamos a conversar, bueno, pues con el creador de este programa, que para sentarlo hemos tenido que rogarle un poquito, don José Manuel Fernández López. Él es militar, estudió en la Academia General Militar, en la promoción 39. Ha servido y sirve en Fuerzas Armadas más de 40 años en unidades operativas nacionales y representante español ante la OTAN en el programa de interoperabilidad de sistemas. En la actualidad es crítico de cine, escritor y director de programas audiovisuales como este que están viendo. Muy buenas, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Ya he visto que, bueno, me habéis un poco forzado a sentarme aquí, pero bueno, yo pensaba que era el director, ya veo que me habéis... Pero encantado de estar aquí, sí. Me voy a poner a este pero lado, ¿quién a mejor este que lado. tú para hablar de la comunicación? A este lado, venga. A este A través de estas cosas también, acepto el reto. También comunicas. Acepto Oye, la primera pregunta, que creo que es creo que para centrar un poco el tiro, ¿por qué es tan necesaria la comunicación en el ejército? Bueno, yo creo que el ejército maneja algo muy importante, que son las vidas de las personas. Constituye la defensa y la articulación de un país, y todo lo que sea comunicar siempre va a ser poco. Va a ser poco. Quizás hay que saber, como decía aquel cineasta, bueno, a mí me gusta mucho el cine, además no es ningún secreto, ¿no? Aquel cineasta, Frank Capra, que hizo unos documentales durante la Segunda Guerra Mundial que los llamó ¿Por qué luchamos? Pues hay que saber por qué existe el ejército, para qué existe y qué es lo que nos proporciona. El ejército, lo digo en extensión, las Fuerzas Armadas. ¿En la actualidad crees que sabe todo el mundo cuál es la función del ejército? Yo creo, en mi opinión, la inmensa mayoría no tiene ni idea de lo que hacen las Fuerzas Armadas, ni de cómo somos, ni de cómo respiramos, ni de qué tipo de cosas hacemos. Porque sería un ejercicio de magia que lo supiesen. Creo que no hay ningún programa que hable de cultura de defensa. Y no quiero decir cultura de defensa, que parece que es una palabra muy manida. No hay ningún programa que hable sobre el ejército, los militares, las operaciones, y por eso yo, como director, humilde director de este programa, quiero que se hagan estos programas. No sé si luego se emitirán o no se emitirán, pero hay que hacerlo. La gente, en un 90%, no sabe lo que hacemos o hacen los militares. No lo saben. Entonces quizá, pues eso, este granito de arena, ¿no? Parte de libros que has escrito y de cosas que haces diariamente, este es el granito de arena, ¿no? Para que la gente conozca. Este es mi granito de arena de Fernández López, como me has presentado, que mucha gente me llama Flópez, me encanta, por la contracción de los artículos, y es un mote académico que viene de hace más de 40 años. A mí es hasta un mote cariñoso, pero lo que yo intento hacer es lo que se tendría que hacer a nivel mucho mayor, es decir, contarle a la gente para qué tiene unas Fuerzas Armadas, para qué tiene una defensa, y que tenemos algo muy importante, que es la libertad de cruzar la calle, la libertad de ir a un sitio, la libertad de expresarnos. Pero importante eso, me interesa mucho. La libertad. Es que hay países que no tienen libertad. Exacto. Y quizás esa disuasión te la da tener un ejército moderno, preparado, expedicionario, que lo tenemos, pero mucha gente no lo sabe. ¿Por qué? Lo sabe porque sería una magia, porque nadie les habla del ejército. ¿Cómo van a saber algo si no te hablas de ello? Es imposible. ¿Qué faltaría? Uy, pues faltaría... Bueno, tenemos este programa ya, ¿eh? Hacer no 5 o 6 programas como esto, habría que hacer 600. Y es más, descubriríamos que la inmensa mayoría de los españoles tienen sed de conocer el ejército. ¿Por qué se lleva el uniforme mimetizado? Por ejemplo, voy a dar un dato. El ejército británico, las botas del ejército británico las fabrica una empresa española, Iturri, que está ubicada en Sevilla. Eso no lo saben muchos españoles. No. Pero seguramente descubriremos que la mayoría de los uniformes de los ejércitos europeos los hace la empresa FEXA, que está en San Sebastián de los Reyes. Es decir, hay un montón de industria de defensa que hace 30 o 40 años no existía. Eso hay que contarlo, hay que decirlo. Yo no soy el responsable de la comunicación en las grandes televisiones. Podrías. Bueno, pues probablemente cambiaría muchas cosas. Pero sobre todo, tiene que conocer el español que parte de sus impuestos no van a fondo perdido, van a tener un ejército potente, eficaz y efectivo, y recalco efectivo, y expedicionario, como en uno de estos programas ha salido o va a salir las operaciones en las que están nuestras Fuerzas Armadas involucradas.
Leía, preparando la entrevista, leía que en este país tampoco había muchos periodistas preparados en este sector, ¿no? para seguirlo. Igual también ese es uno de los problemas. Pues no lo sé, yo no podría decir, yo puedo decir la experiencia que he tenido, que no sé si te vale o no te vale. Me vale. Pero yo me invitan a las presentaciones de las películas bélicas, no sé por qué no me invitan a las que no son bélicas, porque también podía opinar, no tengo un ojo partido por la mitad, pero fui a la de los últimos de Filipinas y coincidí con dos periodistas que no sabían ni dónde estaban las Filipinas, ni por qué se llamaban Filipinas. Incluso les tuve que explicar durante la película qué fue esos héroes de Valer, porque aún se les sigue rindiendo tributo en Filipinas. Pero no solamente en Filipinas, en las academias militares como la de West Point se habla de los últimos de Filipinas, como gente que fue más allá del servicio, del deber, como diciendo, aquí no nos rendimos hasta que tengamos claro que tenemos que rendirnos. Entonces, eso es el español. Entonces, eso el español, sea de la condición que sea, cuando le hablan de su ejército o de sus fuerzas armadas y ve que si se mandan, no sé, tanques, que se llaman carros de combate, a Ucrania, dice, no, España tiene el carro, el Leopard, o sea que se va dando cuenta, pero a pinceladas. No sé si te contesto a la pregunta. Luego, me has contestado que no estamos preparados. No hay una laguna, hay un océano de falta de información. Bueno, yo es verdad a nivel personal lo digo, que yo preparando por ejemplo, esta entrevista, es verdad que bueno, te das cuenta de la carencia de información que yo en este caso tengo. Entonces, es verdad que tendríamos que interesarnos un poco más por esta parte. Para centrar un poco el tiro de esto todo que estamos hablando, y tú que eres cinéfilo, pues entonces vamos a ilustrarnos para saber y comprender, ¿no?, cuál es la importancia de la comunicación y defensa. Vamos a ponerles un trocito, vamos a ponerles el tráiler de la película Cuando éramos soldados. Y después retomamos y a través de la película también vamos a centrar un poco. Vale. Qué pena que sea un tráiler, podríamos verla entera, pero en fin, vamos a Bueno, después. Vamos a verlo. Bueno, esta película, además, lo estábamos comentando ahora mientras Sí. la estábamos viendo, que es un peliculón. ¿Tú qué extraes, qué resumen haces tú de esta película en cuanto a la comunicación? Pues a ver, joder, vaya pregunta. 3 cosas, muy rápidas. Una película que creo que es del año 2002. Houston, tenemos un problema, como decían en Apolo. Si en el año 2002 estoy haciendo una película sobre la guerra de Vietnam, es que no he contado bien la guerra de Vietnam. Pero claro, hay que estudiar la guerra de Vietnam. ¿Cuántas películas se hicieron durante la guerra de Vietnam? Ninguna. Se hicieron después todas, ¿no? Todas, menos una, Boinas Verdes, del Duque, de John Wayne. Y luego es la única película en positivo, o a favor, o en positivo sobre los que combatieron en Vietnam. Luego la primera es que llega tarde, muy tarde, 30 años después casi. La hace un australiano, Mel Gibson, que quiere rendir tributo a un teniente coronel que es Moore, que le meten en el embolado, es decir, vas a utilizar los helicópteros y te metemos en esta explanada y aguanta lo que puedas, es lo que le vienen a decir. Y encima se le empotra a un periodista, que los periodistas, no sé por qué, hay la mentalidad de empotrarlos en las unidades, cuando lo mejor es que vayan como uno más, y se pongan el chaleco y vayan como uno más, en vez de con el fusil, con la cámara. La primera. La segunda, este hombre quiere rendir tributo a alguien que no fue muy bien tratado por la sociedad. Los que venían de Vietnam no fueron tan acogidos como en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque la Segunda Guerra Mundial fue una guerra declarada, me han atacado, te declaro la guerra, y todo el país dijo, aquí hay que arrimar el hombro, porque eran los japoneses y porque podían perder la guerra. La guerra de Vietnam, que yo sepa, nunca fue declarada por el Congreso de los Estados Unidos, fue aprobado el envío de tropas por el presidente Johnson. Luego ya me estás hablando de una guerra que ha sido impopular, que ha cambiado una generación, que la gente no entendió por qué se tenía que ir, no se comunicó. Las guerras hay que comunicarlas. Es más desinformación. Más desinformación. Y hay que ganarlas en el frente de batalla y atrás. Y luego la tercera cosa muy importante es que es la única película que yo he visto de Vietnam que me habla de las mujeres. Ahí ha salido, además lo he dicho muy bien el corte, la mujer del teniente coronel que sale ahí y llega el cartero que va con cara de miedo, porque le está llegando un telegrama de la Western Union, que es los telegramas de fallecimiento. Un cartero
En la Segunda Guerra Mundial, Spielberg nos ha contado, en Salvar al Soldado Ryan, llega un vehículo oficial. Sí. Te tienes que gastar el dinero y poner a un oficial o un suboficial bien uniformado, bien vestido, que vaya a consolar a la madre, a la novia, a la hermana o al padre del que ha perdido un familiar por tu país. ¿Y por qué aquí lo ponen así? Precisamente porque no le dan el valor. Porque a lo mejor no daban abasto, o porque sobre todo, si tú pierdes el estilo, pierdes también la comunicación. No, claro. Entonces, ahí va el cartero, y el cartero creo que le dice en una secuencia de la película: a mí es que este trabajo no me gusta, porque vengo a dar malas noticias. Y esta mujer, que es la mujer del teniente coronel, que sería la teniente coronela, ¿verdad?, en la España cañí de los años del siglo XIX, pero esta mujer tiene asumido que ella es algo más que la mujer del coronel o del teniente coronel, porque dice: ¿cuántos telegramas tiene que dar usted? Dice: todos estos. Dice: pues en vez de darlos, vino usted y me los da a mí. Voy a ser yo la que entregue los telegramas. Eso es un ejercicio y eso es un tributo a esas mujeres que estaban esperando saber si su marido volvía o no volvía. Pero no las mujeres de los coroneles y de los soldados, o las madres. Entonces, todo lo que se hizo por ellos no fue suficiente. Y la diferencia es que hubo películas como Los mejores años de nuestra vida, de William Wyler, que trataba el regreso. El regreso de los soldados no es de la Segunda Guerra Mundial, es desde Ulises, se habla del regreso. Y en Vietnam, no, en Vietnam el que venía, dice: vete para allá y ponte a trabajar y olvídate. ¿Cuántos venían que eran de origen hispano? ¿Cuántos eran de color? ¿Cuántos hijos de enchufados americanos no fueron al ejército y fueron a la Guardia Nacional? Hay una película que habla del presidente Bush, que creo que fue a la Guardia Nacional, no fue a Vietnam. Eso es muy mala comunicación. Luego he dicho tres cosas, se me ocurren. Una guerra contada muy tarde. Un militar que además hace una arenga que dice: yo seré el último en salir de aquí. Y fue verdad. Fue el primero en poner el pie y fue el último. ¿Qué pasa? Que lo ha hecho un australiano. Porque la guerra de Vietnam cambió a los Estados Unidos. Les cambió tanto que su sistema de reclutamiento, no sé si lo sabías, pasó de ser de reemplazo forzoso a decir: se acabó el ejército de reemplazo, todos profesionales. ¿Y por qué? Pues por la catarsis social que fue. Porque como dicen en las películas de Oliver Stone, no luchábamos contra el enemigo, luchábamos contra nosotros mismos. Y ahora vamos a poner el caso a empatizar, como el vietnamita. Te voy a preguntar una cosa: ¿luchaban contra ellos mismos o luchaban contra una opinión pública que estaba desinformada y que los criticaba? No, luchaban contra ellos mismos porque ya se sabía por los informes de McNamara y tal, a altísimo nivel, que esa guerra no se podía ganar así. Lo ha hecho la película Spielberg con Tom Hanks, ese editor, cuando publican esos papeles, en los cuales ya Eisenhower ha dicho: para entrar en Asia, porque repito, es que Vietnam es la segunda parte, como diría Groucho Marx, de la parte contratante. Sí. Había una guerra antes en Corea, 10 años antes, en el paralelo 38, esto es el paralelo 17, o sea, pero es lo mismo, dice, es la expansión del comunismo por un lado y del capitalismo, y es una guerra fría. Entonces, no tienes que jugar con un tablero en el que no puedes. ¿Qué pasa? Pues que Johnson se mete en esa guerra cuando muere Kennedy. Kennedy no quiere mandar tropas, pero Johnson dice: pues aquí vamos a ir en serio. Claro, no informas a la opinión pública, no buscas el apoyo. En la Segunda Guerra Mundial, el Estado Mayor norteamericano llamó a todos los directores: John Ford, Hathaway, Houston, Frank Capra, toda esa gente. Dijeron: ¿qué hacemos para ayudar? Porque habían sido atacados. Dice: hagan ustedes películas. Lo que le dijeron, porque a los soldados les encantan las películas. Entonces, comuniquen con películas. Pero con películas y documentales ya. Y no sé qué. Y entonces se volcaron. Y dicho, esos directores no hicieron ninguna película en los años de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, vamos a Vietnam ahora. En el año 65 al 75 no hay películas, solo boinas verdes. ¿Y cuándo aparece la primera película? Con El Cazador, en el 78. Ah, claro, a todo lo pasado también hago yo películas. Tienes que hacerla cuando se está combatiendo, para que la gente sepa por qué lucha. Y explicarle a la gente por qué tiene que tener ese sacrificio, si es que es realmente importante ese sacrificio. Porque claro, la pregunta te la hago yo. ¿Se declaró la guerra de Vietnam? Nunca. No hubo una declaración de guerra, un envío de tropas. Pues como dice Agriñano, dice: pues que vayan ellos. Claro, es lo que decían, la gente decía eso, los hippies decían eso, que vayan ellos. Nacido el 4 de julio, Tom Cruise, un chaval que va con espíritu militar y vuelve paralítico. ¿Cómo se come eso?
¿Cómo se come eso? No, yo no lo sé ni quiero saberlo. Pero en la además. Segunda Guerra Mundial también venían paralíticos y la gente lo asumió, dijo, es un esfuerzo que tenemos que hacer como país. Hay que comunicar las cosas, no solamente las guerras. Hay que comunicar todo, pero bueno, creo que es importante comunicar una guerra. De hecho, yo cuando estaba haciendo esto, me preguntaba, actualmente, y es una pregunta que además tenía para hacerla al final, pero mira, te la voy a hacer ahora a colación de esto. A lo mejor no puedo contestarla, no lo Igual, sé, ¿no? tengo que... Yo creo que sí. ¿Actualmente tú crees que la guerra de Ucrania fue bien comunicada por nuestro país? Eso yo no te podría decir. Digo en los medios, ¿eh? Digo, los medios han cubierto bien la noticia, los medios están informando bien. Vamos a ver, yo creo que se ha contado la parte básica, es decir, aquí hay una guerra, hay una invasión, si ya rascas un poco más, Con pues unos objetivos de una parte. tienes que buscar que en realidad eso no es del año 2022, es del año 2014, cuando se produce el suceso de la plaza de Maidán. Pero sobre todo, al decir, yo no puedo decir ni bien ni mal, porque tendría que decir bien y mal frente a qué. Yo puedo ser alto o bajo, frente a un jugador de baloncesto soy bajo, pero a lo mejor frente a una hormiga soy muy alto. O sea, todo es en relación a la guerra de Ucrania o la invasión. Pues Europa está demostrando, desde mi punto de vista, su falta de preparación, porque no tiene un ejército todavía armado y preparado para decir, aquí mando 50.000. La ONU, pues yo creo que también tal. Luego, esto lo que se está mostrando es desde diversos ángulos y puntos de vista, porque también hay tendencias. Los medios de comunicación no son independientes, la mayoría tienen unos capitales privados que son los que dicen esto sí o esto no. Pero yo creo que en el caso del mundo militar no es de nadie, es de todos. No, claro, Entonces, es que desde ahí los hechos son los hechos. partirse. Rusia ha invadido esto, a lo mejor hay antecedentes que no sabemos o que no nos han dicho. Por ejemplo, es que no quiero eludir la respuesta, pero es muy difícil. No, pues me parece bien lo que has contestado. Cuando se produce lo de Ucrania, he dicho que procedía de unos sucesos que ocurren en el 2014. El foco, igual que aquí tenemos unos focos que nos iluminan, ¿el foco dónde estaba en el 2014? No estaba en Ucrania, no. Estaba en Afganistán, en Irak, y era todo sobre ahí. Entonces, si yo enfoco Irak, desenfoco lo que pasa en el otro sitio. Entonces, si ahí hubo unas elecciones y había ya un intento de salir, pero había una zona del Donbass y de todo lo que es Lugansk, que hay una población mayoritariamente rusa, por un lado, y por otro lado mayoritariamente ucraniana, pues eso viene ya de más de 100 años, ese conflicto. ¿Qué pasa? Que en ese momento la opinión pública, el foco no estaba en lo que estaba pasando en la esquina de Europa, que puede ser Ucrania, estaba en Afganistán. Si seguimos en Afganistán, si nos vamos, si permanecemos, si los talibanes, si el ISIS, había una, hay que mirar, había una verdadera... Bueno, actualmente está pasando un poco igual, ¿eh? Actualmente ahora se ha desviado otra vez la atención, Palestina y demás, y Ucrania se ha quedado un poquito descolgada de todo esto. Se desvía la atención si tú te quieres dejar desviar. A mí nadie me obliga a hacer estos programas de cultura de defensa. Sí. Podría hacer programas de cine, pero considero que no me debo de desviar. Y a lo mejor digo, bueno, pues si puedo los hago, pero sobre todo para contar que hay muchas cosas que no se saben. A lo mejor un español no sabe que hay un regimiento en Fuerteventura, que es el Regimiento de Infantería Soria número 9, que fue creado en 1510. En 1510, en la época del Gran Capitán. Antes, bueno, viendo mi cara te das cuenta de que yo tampoco lo sabía. ¿Y eso quiere decir que se haya desviado la atención? No, eso quiere decir que falta ese flujo informativo de decir, oye, ¿ustedes sabían que este regimiento tiene más de 500 años, que es el más antiguo del mundo, que es un orgullo para muchos países el poder tener esa posición y que España no sabe ni que lo tiene, mucha gente no sabe ni que existe, y que ese regimiento ha combatido en 4 continentes y en 24 guerras, en 500 años, incluida la batalla de San Quintín, que dio origen a la construcción del Escorial? Es decir, eso da para hacer 20 programas entretenidos, o 10, o 4, claro, o dos ladrillos de programa, sí. Como hables de bla, 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 pero eso a mí me parece de un vigor y de una tremenda actualidad. Bueno, cultura además. O sea, y de cultura, decir, oye, este regimiento se ha partido la cara durante 500 años por todos los españoles, de todo tipo de condiciones, sean independentistas, no independentistas, de lo que sean.
eres español. Quiero hacerte una pregunta de la estructura, ¿no? ¿Cuáles son las principales maneras, ¿no?, de comunicar en el ejército? ¿Cómo es el procedimiento? O sea, ¿quién lo tiene que aprobar? ¿Cómo tiene...? Claro, es que al final en una empresa normal, o sea, tú tienes un director de comunicación y el director de comunicación es el que manda en la comunicación, quiero decir. Claro. Oye, mira, vamos a sacar una nota de prensa que la empresa va a hacer esto, esto y esto. El director le da el ok o el CEO y fuera. En el ejército, ¿cómo es esa...? Hay unas oficinas de comunicación pública, porque hay una sensibilidad muy grande. Yo diría que hay una gran sensibilidad en todas las Fuerzas Armadas de que hay que comunicar, no vender ejército. De hecho, hay embajadores de la marca ejército, que son civiles, más que militares. Entonces, hay un deseo de comunicar. Hay un deseo de que te acoja tu país, de que entienda lo que haces. Porque, repito, yo cuando he estado, has dicho lo de la OTAN, cuando he estado yendo, allí me sentía totalmente querido. Aquí no es que me sintiese desquerido, aquí es que me sentía desconocido. Pero cuando pisaba Europa, decía, ¿usa usted el jefe español? Sí, encantado, no sé qué. Todo el mundo tenía claro las cosas. Aquí cuando volvías a España, tenías que explicar lo que hacías, porque la gente no se sabía. Entonces, ¿cómo se comunica eso? Pues hay unas oficinas de comunicación a nivel de las unidades, siempre hay una oficina de atención general de comunicación que tiene esos dos cometidos, la parte interna y la parte externa. Luego está el jefe de la unidad, si es un regimiento el coronel, si es una brigada el general. Luego está el Ministerio de Defensa, que tiene su propia oficina de comunicación. Cada cuartel general tiene su... Es decir, la comunicación es algo muy sensible y muy importante, en los ejércitos. ¿Qué pasa? Pues que hay unos canales para comunicar. Yo no puedo decir, oye, que quiero que venga el sargento Gutiérrez a este programa. Bueno, el Ministerio de Defensa me puede decir, vale, ¿por qué quiere usted que vaya el sargento Gutiérrez? No, es que quiero que me hable el sargento. Pues a lo mejor el Ministerio de Defensa, con buena lógica, te va a decir, pues mire, le mandamos un sargento, o un sargento que le va a hablar sobre lo que usted quiere que le hable. Si yo quiero un experto en Ucrania, le puedo pedir al Ministerio, ¿me puede usted mandar un experto en la guerra de Ucrania? Y dice, muy bien, pues mire, le vamos a mandar un experto del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, del CSDN, o del Instituto Español de Estudios Estratégicos. O sea, Defensa va a elegir si es del Ejército de Tierra, si es de la Armada, si es del Estado Mayor de la Defensa, o del aire. Pero eso no lo decide, me imagino, que no lo decide Ahora, lo que no puede ser es que, pero quiero decir que no lo decide el mundo civil diga, quiero que venga el capitán Gutiérrez, porque el Ministerio de Defensa va a decir, ¿por qué quieres al capitán Gutiérrez? No, es que ha tenido un... No. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Información o que alguien te dé la posición, la postura del Ministerio de Defensa? El capitán Gutiérrez tiene su postura interna como la tengo yo, pero el Ministerio de Defensa es el que tiene que coordinar eso. Por eso, cuando llamáis a un militar, hay que pedir permiso, claro que hay que pedir permiso, porque no es que no se quiera ir, es que hay que pedir permiso a la alta instancia. Es lo que te preguntaba. Porque hay 3 escalones de comunicación, la comunicación estratégica, la comunicación externa y la comunicación interna. No es lo mismo, por ejemplo, la comunicación del Ministerio de Defensa, de la ministra, de las actividades que hace la ministra, que la oficina, lógicamente, dirá, oye, pues esta semana tenemos esto, aquello, a la comunicación del jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, que es sobre el Ejército de Tierra, o el de la Armada, o el del aire, o sobre el regimiento que acabo de decir, Soria número 9, que está en Fuerteventura. El coronel, si yo le digo, quiero que venga usted que venga aquí al plató, diga, vale, pídale usted permiso al Ministerio de Defensa. Pero ahí es a donde me refería. Entonces, que no es la propia... No es que no seas un ciudadano de primera, es que es normal que sea así. Porque si no, por ejemplo, hay maniobras, hay ejercicios, hay el día a día, hay unidades que están trabajando en el exterior que no distinguen de sábados y domingos, que eso no lo sabe el español. La gente piensa y dice, buen fin de, cuando me dicen lo de buen fin de yo me río. Buen fin de para ti. El que está fuera no tiene buen fin de, porque trabaja de lunes a lunes, 24/7. Entonces, no es que, yo entiendo que se puede pensar que a lo mejor que no se quiere comunicar, no. Es que, por ejemplo, si tú quieres hablar de un regimiento de artillería y quieres llevar al coronel, pues tienes que pedir, quiero que venga el coronel del regimiento de artillería número 20 de Zaragoza, porque queremos hacer un programa sobre el regimiento. No te van a poner pegas. Pero me imagino que una de las... O sea, en todos los sitios hay manuales de la comunicación y, de hecho, en el ejército también lo hay. Y en su manual de la comunicación, una de las cosas que pone es que, claro, que tiene que haber un límite precisamente por protección. O sea, al final ni puedes comunicar todo, ni el gobierno comunica todo, ni nadie comunica todo precisamente por seguridad, ¿no? Y más en un ejército. Hablabas antes de... Me interesa... ¿Te he contestado la pregunta? Me has contestado, perfectamente. Hablábamos, hiciste ahí mención a los embajadores.
Embajadores de la marca Ejército. Me resulta muy curioso, y yo que ahora me has dejado colarme un poco en vuestro mundo, me ha encantado conocer a los que he conocido. Gracias. Y me parece gente, jolín, que da una presencia, una imagen y una comunicación, y dan una comunicación que es excelente, ¿no? Gracias. Para el Ministerio de Defensa y para el Ejército. ¿Cuándo se empezó a hacer esto y cuántos miembros hay? ¿Cuántos embajadores hay más o menos? Pues mira, yo creo que eso, bueno, en los programas que se han emitido, que se han grabado, te lo pueden contar con más detalle, pero esto surge precisamente hay una dirección de comunicación estratégica que detecta desde el año 2000, cuando el servicio militar desaparece o queda en suspensión por una orden política, se pierde el contacto de la sociedad con el militar. Claro. Se pierde porque ya, salvo que tengas algún familiar o algún conocido, dejas de ver a esos chavales que iban con el petate, se deja de ver la mili que la gente la calificaba de pérdida de tiempo en los años 90. Y todo eso provoca el que a lo mejor se calificaba de pérdida de tiempo porque muchas de las tareas que hacía el soldado eran tareas que eran auxiliares de cafeterías o de tal, porque no estaba externalizado todo ese servicio, ¿no? Y sobre todo porque nadie actualizó la mili, ¿no? Claro, pues llega un momento que ya se quitó, vale. Entonces se pierde el contacto con la ciudadanía. Y eso, en los estudios estratégicos que se hacen ya en el 2002, en el Senado y en el Congreso y en los analistas estratégicos militares, se detecta que va a hacer falta una cultura de defensa para que el español, medio, alto o bajo, sepa qué hacen las Fuerzas Armadas. Mientras, en paralelo, las Fuerzas Armadas lo que van haciendo es que van creando un ejército profesional, desde el año 2000, 2002 más o menos. Entonces, en todos esos procesos surge la necesidad de tener gente en la vida civil que sean embajadores de la marca Ejército. ¿Para qué? Para que acerquen el mundo civil, para que yo no sea el militar solamente el que diga, no, yo voy a ir a esto, no, sino que, no, pero gente de las finanzas, de las industrias, de cualquier... no sé si lo sabes, el criterio, me imagino que sí, el criterio para elegirlos o cómo se eligen. Hay una oficina de la marca Ejército y ellos, hay diversos oficiales y suboficiales y del Ejército de Tierra y que dependen directamente de uno de los segundos de a bordo del jefe de Estado Mayor del Ejército, con lo cual los embajadores del Ejército son algo muy importante a altísimo nivel. ¿Por qué? No se busca tráfico de influencia, lo que se busca es capilaridad con la sociedad. Bueno, no es ningún secreto que hay ahí desde catedráticos hasta directores de empresas, hasta presentadores de televisión, de todo tipo. Pero lo que se busca es poblar. Creo que el efecto es capilar. Luego, los embajadores de la marca Ejército es una acción más de lo que es un granito más que decías tú de la cultura de defensa. Es un granito más. Hacer películas también es un granito. También. Series. La película Zona Hostil, de Adolfo Martínez, es una película que acercó al mundo de los actores con los militares. Y decían los actores, Rubén Mérida decía, yo no conocía a los militares. Creo que muy poca gente los conoce. Entonces, ¿qué hicieron con él? Pues mira, si vas a hacer el papel de teniente de la Legión, te vamos a mandar un mes y te vas a vestir como un teniente de la Legión. Y vas a ir pegado a tu avatar. Llegó un momento que los actores españoles, que muchos de ellos no conocían nada del Ejército, caminaban, hablaban y sentían como un militar, porque habían estado viviendo con ellos durante un mes y pico. Uno como piloto, otro como sargento, otro como teniente, Ariana Gil, todos los actores, todos. Y no sería también una buena manera, porque la pregunta mía es, ¿por qué un militar en activo? Está muy preguntona tú. Sí, soy yo muy de preguntar, fíjate. ¿Por qué los militares en activo no suelen ir, ¿no?, a entrevistas y no suelen... ¿No estaría bien, me vas a contestar a dos preguntas en una, que fuesen para acercar también pues bueno, el ejército a la gente, militares más jóvenes? Bueno, yo ahí no estoy muy de acuerdo. La pregunta tú la haces y como las lentejas, tú te las comes y tú las guisas, ¿no? Es decir, no es que los militares jóvenes no suelan ir, no, van si se les dice, primero. Segundo, ¿por qué no quedarían, bueno, pues te voy a contestar yo con una otra pregunta. ¿Por qué no en todas las televisiones se da el tiempo, ¿no? En todas. Sí. ¿Por qué no sale un meteorólogo militar o meteoróloga militar presentando el tiempo en las operaciones que tenemos? ¿Podría salir? ¿Por qué no lo saben?
porque no lo saben y porque nadie ha dicho, oiga, Y por no y saber. probablemente no saldría un militar en la reserva o retirado, saldría un capitán, un teniente, un sargento hablando, pues hoy en Irak nuestras tropas están aquí, está muy bien, tenemos el tiempo. Luego, no es que los militares jóvenes no vayan, es que muchas veces el desconocimiento que hay al otro lado, Sí, sí. y no quiero decir hablar de trincheras, en el mundo civil es tan galopante que nadie se plantea el decir, oiga, ¿por qué no viene alguien a hablarme, por ejemplo, de lo que es un sargento? De lo que es un sargento. Súper importante. Por ejemplo, ¿cómo se accede a ser sargento? Ah, sí, y el más listo, o el que más sabe del defensa, que siempre hay en los periódicos, dirá, pues para ser sargento tienes que ir, yo que sé mucho, a la Academia de Suboficiales en Lérida. Sí. Pero ¿qué tienes que tener para ser? Ah, eso ya no lo sé. Pero voy a llamar a mi contacto y me lo va a decir. Pues tienes que ser soldado. Pero también voy a decir que en nuestros programas pueden verlo, ¿eh? Claro. En nuestros programas hablamos de esas cosas. Vamos Para a ser ir... sargento Sí. tienes que haber estado antes como soldado 3 años. Porque está claro que para que sepas mandar a soldados, tienes que haber sido soldado. Eso nuestro ejército lo tiene. Por eso nos encontramos con sargentos de 22 años o 21 años, que es un sargento que se come en el mundo, o con tenientes con 24. Oficialidad y suboficialidad muy jóvenes. Muy jóvenes. Entonces, la juventud, pero estoy convencido, yo he llevado a tenientes, a capitanes y a sargentos a programas de televisión, no me han puesto ningún problema. Eso sí, he tenido que explicar por qué iban a ir ahí. ¿Por qué? Ahí sí que somos serios, creo que hay que ser serios. No, bueno, que venga aquí y le vamos a preguntar sobre la guerra de Ucrania. El sargento decía, oiga, mire, yo soy sargento paracaidista, a mí pregúnteme usted de lo que yo, de mi trabajo, que yo le preguntaría a un sargento, ¿estás contento con tu trabajo? Y descubriríais que muchos están muy contentos. Sí, Incluso, imagino, a pesar de que los ¿no? sueldos son, Ya. comparados con otras cosas, diría, vaya, no, pero es que la satisfacción que le produce a un militar su trabajo no tiene precio. Bueno, Y eso no imagino que está en los es vocacional. departamentos de comunicación que la gente maneja. No, eso no tiene precio. Porque tenemos que ir terminando, que Sí. se nos acaba el tiempo. Ya te da mucha margen aquí. Madre mía, ¿eh? Madre mía. Voy a trocear esto, voy a trocearlo bien. Danos 2 píldoras con las que tú te quedas, que tú quieras compartir, de la comunicación y la cultura del ejército. Pero dos pil- ejemplos dos- no, dos o pildori- dos perspectivas. Dos perspectivas. Los futuros. Sí. Que tú creas que debe... Que habría que hacer. Ujú. Bueno, una le he dicho, yo pondría, es una cosa un poco quizá baladí, pero yo pondría que cuando salga el del tiempo para ver lo que va a pasar en España, que salga alguien de uniforme, mujer o hombre, me da igual, diciendo con el mapa de donde están las operaciones militares que esté España en curso y que diga el tiempo que va a haber ahí, para que nuestros hombres y mujeres y los familiares y los amigos y los compañeros digan, ahí tengo un amigo y tal. Esa es una cosa que es muy sencilla de hacer, un minuto, ¿eh? Sí. Y tiene muy buenos meteorólogos en las Fuerzas Armadas. Y la otra cosa que yo haría es que yo iniciaría inmediatamente, pero inmediatamente, una serie de televisión. Una serie, pero tal. Porque solamente de la industria de defensa hay más de 120 industrias, tanto a nivel de lo que son las grandes como las de equipamiento. A nivel de las operaciones, la gente tiene que saber dónde, que lo puede saber porque está, nosotros los militares lo tenemos puesto en las páginas web, o sea que está todo abierto, Sí. No está todo oculto. Luego, hay que saber perfectamente dónde, si un chico o una chica quiere ser militar, qué puede hacer. Hay que hablar de las academias militares y de esos ciudadanos o ciudadanas que quieren ser militares, aunque sea en la reserva, cómo pueden estar en la reserva. Hay que hablar también de algo muy importante, como es de los recursos humanos, es decir, ¿qué pasa con los soldados cuando se van a los 45 años? Hay tantas cosas que contar y sobre todo hay que entrar en nuestra educación de nuestros jóvenes. Hay que contarles nuestra historia. Esa creo que es la más historia importante, militar. de hecho. ¿Quién inventó los tercios? Lo más importante es que a los más jóvenes se les enseñe, porque no... Hay un absoluto desconocimiento. De abiertas y los pabellones militares se llenan y la gente, y sí, el ejército hace un esfuerzo y da bolígrafos y banderitas y cosas, pero en el día a día, porque es que yo conozco suboficiales, sargentos que me dicen, sí, ya sé que yo ganaría más dinero allí o aquí, pero a mí me gusta mi trabajo. Se nos acaba el tiempo. ¿Ya? Muchísimas gracias, José Manuel, por estar con nosotros, por dirigir este programa. Bueno, nada. Y bueno, yo suelo decirle a los espectadores que
van a poder ver muchas cosas de las que tú has hablado hoy, donde explicamos muchas cosas que la mayoría de la gente tiene en desconocimiento. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, por elegirnos, y nos vemos en otro de nuestros programas. Gracias.